Rebeca suspiró cansada mientras giraba la llave en la cerradura de la puerta principal. Había sido un día insoportablemente difícil. Las palabras del médico aún resonaban en su cabeza. Agotamiento crónico e hipertensión. Si no reduce el estrés, las consecuencias pueden ser irreversibles. Rebeca solo podía pensar en una cena tranquila, un baño caliente y dormir. John regresaría en 2 días de otro importante viaje de negocios, así que al menos podría contar con un breve respiro de las constantes discusiones. Cuando se abrió la puerta, Rebeca se quedó paralizada. De la cocina llegaban ruidos de conversaciones y tintineo de platos. Había alguien en casa. El corazón se le aceleró. Lo primero que pensó fue en ladrones. En silencio, cogió el paraguas del pasillo. No, mamá, es mejor poner la cafetera aquí, junto a la ventana. Será más cómodo, dijo una voz de mujer desde la cocina. Rebeca bajó lentamente el paraguas. No podían ser ladrones, pero ¿quién podía ser? Caminó en silencio por el pasillo. 2 mujeres estaban en la cocina. La más joven, una esbelta rubia de unos 30 años, sacaba unos electrodomésticos de una caja. La mayor, pelirroja, ponía los platos en la mesa. ¡Sus platos! Perdone, ¿qué ocurre?, gritó finalmente Rebeca, sintiendo que se le secaba la garganta. Las mujeres se giraron, pero no parecían ni sorprendidas ni avergonzadas. Tú debes de ser Rebeca, sonrió la más joven. John dijo que volverías más tarde. Rebeca se quedó helada, sintiendo que la sangre se le iba de la cara. John dijo: ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Quiénes sois vosotras? ¿Y qué hacéis en mi casa? La voz de Rebeca sonaba más tranquila de lo que se sentía. La mujer más joven se acercó con elegancia. Soy Victoria. Esta es mi madre, Margaret. ¿John no te lo dijo? Sonaba un poco sorprendida. Nos pidió que nos mudáramos. En realidad, esta casa nos pertenece ahora a mi madre y a mí. Rebeca sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. ¿Qué es esta tontería? Esta casa nos pertenece a John y a mí. La compramos hace 5 años. Victoria intercambió una rápida mirada con su madre. Me temo que la situación ha cambiado. Victoria sacó un papel doblado del bolso. Aquí están los documentos. John me traspasó la propiedad la semana pasada. Todo es perfectamente legal. Rebeca cogió el papel y empezó a leer. Todo estaba borroso, pero reconoció inmediatamente la firma de John. Y la fecha, hace 10 días. Esto es imposible. Tiene que haber un error, susurró. John no podía, pero podía, y lo hizo, interrumpió Margaret, cruzándose de brazos. Debía de haberse dado cuenta por fin de que se merecía algo mejor. Rebeca miró a una mujer y a la otra, sintiendo que se le helaban las entrañas de horror. Tú y John. No pudo terminar la pregunta mientras miraba a Victoria. Casi 1 año, respondió orgullosa. John es un hombre maravilloso. Ojalá pudieras apreciarlo. Rebeca se tambaleó y se agarró a la pared para no caerse. Voy a llamar a John, dijo sacando el móvil con manos temblorosas. No contestará, dijo Victoria con calma. Decidió que sería más fácil así, sin dramas, sin escenas. Sabía que no lo entenderías. Rebeca marcó el número. Sonó. Luego el buzón de voz. Intentó de nuevo. Lo mismo. Esto debe ser algún tipo de error loco, murmuró. John no podía. Llevamos juntos 12 años. Victoria se encogió de hombros. A veces la gente se despierta y se da cuenta de que ha estado viviendo la vida equivocada. John merece ser feliz. Conmigo, por fin la ha encontrado. Margaret se acercó, sonriendo malignamente. Querida, lo mejor para todos sería que recogieras tus cosas y te fueras. Esta casa es nuestra ahora. Creo que encontrarás algún sitio donde quedarte, ¿no? Rebeca sintió que la rabia se apoderaba de ella. No me voy a ninguna parte. Esta es mi casa. No me creo ni una palabra de lo que dices. Victoria suspiró como si estuviera tratando con un niño testarudo. Escucha, Rebeca.
Ya está todo decidido. Los documentos están firmados. John te dejó un mensaje y algo de dinero. Toma. Sacó un sobre del bolso. Rebeca lo cogió con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había $5,000 en efectivo y una nota escrita con la letra familiar de John. Rebeca, lo siento, pero ya no puedo vivir así. Victoria me da lo que siempre he necesitado. El dinero te ayudará a asentarte. No vengas a buscarme, John. La habitación giró ante los ojos de Rebeca. No podía ser verdad. No podía serlo. Todo es mentira, susurró. John no puede haber hecho esto. Y sin embargo lo hizo, replicó Victoria con frialdad. Ahora será mejor que te vayas. Mamá y yo queremos instalarnos para pasar la noche. Rebeca sintió que se llenaba de rabia. No me voy a ninguna parte. Esta es mi casa. Llamaré a la policía. Victoria se rió. ¿Y qué les dirás? ¿Que tu marido te dejó y traspasó legalmente la casa a otra mujer? Los documentos están en regla, querida. La policía no hará nada. Margarita se dirigió a la puerta. ¿Necesitas ayuda para empacar? Puedo llamar a alguien. Rebeca dio un paso atrás, sintiendo como si las paredes la oprimieran. Dame tiempo para pensar. Yo tengo que llamar a alguien. Por supuesto, Victoria asintió con indulgencia. Tienes una hora. Luego a mamá y a mí nos gustaría instalarnos. John prometió venir a cenar la semana que viene. Nos estamos preparando. Rebeca se tambaleó hasta su dormitorio, el de ella y John. Cerró la puerta y se deslizó hasta el suelo, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Volvió a marcar el número de John. Saltó el buzón de voz. Luego escribió un mensaje. John, hay 2 mujeres en nuestra casa que dicen que les regalaste nuestra casa. ¿Es verdad? Por favor, llámame. No hubo respuesta. Rebeca miró confundida a su alrededor. Algo iba mal. Fue al armario de John y estaba vacío. Toda su ropa había desaparecido. Su perfume y su reloj, que siempre se quitaba antes de acostarse, no estaban en el tocador. El cajón de la mesilla donde guardaba sus documentos estaba vacío. Rebeca se dio cuenta con horror. John se había ido de verdad. Victoria y su madre no habían mentido, al menos no del todo. Pero seguía sin creerse que él les hubiera dado la casa así como así. Sacó el teléfono y llamó a su mejor amiga, Olive. Olive, soy yo. No te vas a creer lo que ha pasado. La voz de Rebeca temblaba. John, me ha dejado. Una mujer está aquí con su madre. Dicen que John les dio nuestra casa. Tienen papeles. ¿Qué? Olivia sonaba sorprendida. Rebeca, ¿dónde estás ahora? ¿En casa? Aunque ya no sé si puedo llamarla así. Dicen que tengo que irme dentro de una hora. Dios mío, voy para allá. No te vayas. Rebeca abrió el cajón de su cómoda donde guardaba documentos importantes. Las escrituras de la casa habían desaparecido. Solo quedaban sus papeles personales. Se sentó en la cama conmocionada. Todo había sido planeado. John se había llevado todas sus cosas, todos sus documentos. 20 minutos después llegó Olivia. Victoria la recibió en el pasillo con una sonrisa gélida. ¿Eres amiga de Rebeca? Está en el dormitorio. ¿La ayudas a hacer las maletas? Hoy tenemos mucho trabajo. Olivia la ignoró y entró rápidamente en el dormitorio. Rebeca estaba sentada en la cama, agarrándose la cabeza. Rebeca, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Olivia abrazó a su amiga. No lo sé, Olive, no entiendo nada. John se ha ido. Y esta mujer dice que están juntos y que le ha dado nuestra casa. Esto no tiene ningún sentido. Olivia estaba indignada. Enséñame esos supuestos documentos. Rebeca le entregó el papel que le había dado Victoria. Olivia lo hojeó rápidamente. Parece un traspaso de propiedad y la firma parece la de John. Pero tenemos que comprobarlo. Estas cosas no pasan así nomás. Esta es su casa juntos. No sé qué hacer, susurró Rebeca. No puedo creer que esto esté pasando. No te vas a ir, dijo Olivia con firmeza. Esta es tu casa. No importa lo que John haya firmado. Vamos a buscar un abogado. Ahora mismo.
Llamaron a la puerta y entró Margaret. «Se acabó el tiempo», anunció. «Necesitamos esta habitación». Olivia se levantó, cruzando los brazos sobre el pecho. «Rebecca no va a ninguna parte. Esta es su casa». «Ya no», sonrió Margaret. «Y si no se va voluntariamente, tendremos que llamar a la policía». «Eso es exactamente lo que haremos», respondió Olivia sacando su teléfono. «Que se encargue la policía». Victoria apareció en la puerta. «Esta es una muy mala idea», dijo sonando amenazadora. «A John no le gustaría que causaras problemas, Rebecca. Te dejó dinero para que pudieras irte en paz». Rebecca se levantó, sintiendo que su determinación crecía. «No me iré a ninguna parte hasta que hable con John en persona». «Eso no va a ocurrir», la interrumpió Victoria. «No quiere verte, nunca más». «Entonces me quedo aquí», dijo Rebecca con firmeza. «Esta es mi casa y no me voy a ir a ninguna parte». Victoria y Margaret intercambiaron miradas. «De acuerdo», dijo finalmente Victoria. «Puedes quedarte, pero no digas que no te avisamos». Se dio la vuelta y salió. Margaret la siguió, dirigiendo a Rebecca y Olivia una mirada de enfado. Cuando se quedaron solas, Olivia apretó con fuerza la mano de su amiga. «¿Qué está pasando aquí, Rebecca? ¿Sospechabas algo?» Rebecca movió la cabeza negativamente. «No, quiero decir, John ha estado un poco distante en los últimos meses. Ha estado trabajando mucho, viajando mucho por negocios, pero no tenía ni idea». «¿Estás segura de que eran viajes de negocios?», preguntó Olivia con cautela. Rebecca se cubrió la cara con las manos. «Ahora no estoy segura de nada. Dios, ¿cómo he podido estar tan ciega? Necesitas un abogado», dijo Olivia con firmeza. «Tanto si John se ha ido como si no, no puede darle tu casa a su amante». Desde la cocina llegaba el sonido de cajas siendo desembaladas y las dos mujeres riendo alegremente. No parecía importarles en absoluto la presencia de Rebecca. «Puedes quedarte conmigo», ofreció Olivia, «mientras solucionamos esto». Rebecca negó con la cabeza. «No, no voy a ir a ninguna parte. Esta es mi casa. Si John quiere divorciarse, que lo haga. Pero no puede echarme a la calle y meterme con estas mujeres». Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Había un taxi grande con dos hombres sacando muebles de él. «Son sus cosas», susurró. «Realmente se están mudando aquí». Olivia se acercó y abrazó a su amiga. «Vamos a solucionar esto, Rebecca. Te lo prometo». Pero Rebecca sintió que aquello no era más que el principio de la pesadilla. Mientras veía cómo los de la mudanza llevaban los muebles de otras personas a su casa, sintió que el horror crecía en su interior. ¿Cómo podía John hacerle esto? ¿Después de 12 años de matrimonio? Pensó en las últimas semanas, su ausencia constante, su nerviosismo, sus respuestas evasivas. Todo formaba un cuadro horrible. «Tengo que averiguar algo», dijo de repente, acercándose al armario. «Ayúdame». Empezaron a buscar en la habitación cualquier documento que pudiera explicar la situación. Rebecca encontró una vieja caja de documentos que, al parecer, John había pasado por alto. Había viejas facturas de servicios, copias de declaraciones de la renta, extractos bancarios. «Mira esto», dijo Olivia mirando uno de los extractos. «Hay grandes retiradas de efectivo, 5,000, 7,000, 10,000, en los últimos 6 meses. Rebecca cogió el documento. «Esta es nuestra cuenta conjunta, pero yo no sabía nada de estos retiros. Dijo que estaba invirtiendo en un nuevo proyecto de negocios. ¿Y qué es esto?». Olivia sacó otro documento. Era una copia de un contrato de venta de acciones de la empresa de John. Tenía fecha de hace 2 meses. «¿Vendió sus acciones?», se sorprendió Rebecca. «No me dijo nada. Era nuestro fondo de jubilación». Una imagen aterradora comenzó a formarse en su mente. John estaba liquidando sistemáticamente sus activos. Recordó algunas cosas que él le había dicho en los últimos meses. «Quizá deberíamos replantearnos nuestros planes financieros».
Estoy pensando en hacer algunos cambios en el negocio. Estamos demasiado centrados en el futuro. Tenemos que vivir el presente. De repente, la puerta del dormitorio se abrió bruscamente y Victoria se plantó en el umbral. ¿Qué haces aquí? Su voz sonó sospechosa. Este sigue siendo mi dormitorio, contestó Rebeca. Y tengo derecho a revisar mis papeles. En mi casa no, dijo Victoria con frialdad. Será mejor que te vayas. Será mejor que te vayas ya. Si no, llamaré a la policía. Olivia se levantó. Llámalos. Explícales cómo te has hecho de repente con esta casa cuando fue comprada como propiedad conjunta de la pareja. Victoria entornó los ojos. De acuerdo, no quería llegar a esto, pero... Volvió a sacar el bolso y extrajo otro documento. Se trata de una escritura de donación firmada por John y legalizada ante notario hace 3 días. Ya la he registrado. Esta casa es de mi propiedad y te exijo que la abandones inmediatamente. Rebeca cogió el documento y empezó a leerlo. Efectivamente, era una escritura de donación. John regalaba la casa a Victoria Clark como muestra de amor y devoción. La fecha, la firma, el sello del notario, todo estaba allí. «Esto es imposible», susurró Rebeca. «¿Cómo ha podido?» «Muy sencillo, cariño», sonrió Victoria. «Me quiere a mí, no a ti. Quiere una nueva vida, sin ti». Rebeca se sintió como si acabaran de darle un puñetazo en el estómago. No podía tomar aire. Cayó sobre la cama intentando respirar. Olivia la sostuvo. «Cálmate, Rebeca. Vamos a resolver esto, te lo prometo». Victoria observó la escena con una fría sonrisa. «Te daré media hora para empaquetar las cosas más necesarias. Puedes llevarte el resto mañana. Bajo supervisión, por supuesto». Y se marchó, cerrando la puerta tras de sí. Rebeca se quedó mirando el mismo sitio, incapaz de creer que aquello estuviera ocurriendo de verdad. «John, no podía hacerme esto», susurró. «Estábamos planeando nuestra vejez juntos, hablando de hijos». Olivia le apretó la mano. «Rebeca, tenemos que irnos de aquí. Ahora mismo. Llamaremos a un abogado. Entiéndelo, no es seguro quedarse aquí». «¿Por qué?» Rebeca la miró, agotada. «Porque está claro que estas mujeres lo han planeado todo. No sé qué más pueden hacer. Por favor, Rebeca, tienes que confiar en mí». Rebeca se levantó lentamente y empezó a recoger las cosas que necesitaba. Le temblaban las manos y un único pensamiento latía en su mente. ¿Cómo pudo John hacer esto? ¿Cómo? 20 minutos después, salieron de la casa. Cuando Rebeca miró hacia la casa que creía suya, vio a Victoria y Margaret de pie junto a la ventana del salón, observándolas. Victoria levantó la mano en un fingido gesto de despedida. Rebeca subió al coche de Olivia, sintiendo que su vida se desmoronaba. Pero en algún lugar de su interior ya se estaba gestando algo nuevo, la determinación de averiguar qué estaba pasando y recuperar lo que le pertenecía por derecho. Rebeca pasó los 3 días siguientes en la habitación de invitados de Olivia, intentando comprender lo que había ocurrido. Llamaba a John sin cesar, pero solo recibía mensajes de voz. Sus mensajes quedaban sin respuesta. Era como si John hubiera desaparecido de la faz de la tierra. La mañana del 4.º día comenzó con una llamada. «¿Señora Rebecca Thompson?», preguntó una voz masculina oficial. «Soy Richard Pierce, del First National Bank. Tenemos que hablar urgentemente de su hipoteca». Rebeca se incorporó en la cama. «¿Mi hipoteca? ¿Qué tiene de malo? Mi marido y yo siempre hemos pagado puntualmente». La pausa al otro lado de la línea fue alarmante. «Por desgracia, no es del todo cierto. No hemos hecho ni un solo pago en los últimos 3 meses. Y ayer recibimos una declaración de su marido para ejecutar la garantía». «¿Qué?», exclamó Rebeca. «Eso es imposible. Señora Thompson, comprendo su sorpresa, pero los documentos están firmados por usted y su marido. Están aceptando la responsabilidad de la deuda y renunciando a sus derechos sobre la casa». Rebeca sintió que se le cortaba la respiración.
Yo no he firmado nada. Debe de tratarse de un error. En ese caso, será mejor que venga inmediatamente a nuestra oficina, le aconsejó el banquero. La situación era muy grave. Una hora más tarde, Rebecca estaba sentada en el despacho del señor Pierce. Delante de ella estaban los documentos que supuestamente había firmado con John. «Esta no es mi firma», dijo con firmeza, estudiando los papeles. «Alguien la ha falsificado». El señor Pierce la miró atentamente. «Si eso es cierto, es una acusación muy grave. ¿Está segura de ello?» «Absolutamente». Rebecca sacó el pasaporte del bolso. «Aquí está mi verdadera firma. ¿Ve la diferencia?» El banquero comparó cuidadosamente las firmas y frunció el ceño. «Efectivamente, hay algunas diferencias, señora Thompson. Creo que debería ir a la policía. Y lo antes posible. ¿Qué va a pasar con la casa?», preguntó Rebecca con voz temblorosa. «En estos momentos está en proceso de ser transferida a una nueva propietaria, la señorita Victoria Clark. La escritura de donación ya ha sido registrada». «Pero esto es un fraude», se indignó Rebecca. «No puede conseguir la casa por culpa de unos documentos falsificados. Si puede demostrar el fraude, se detendrá el proceso», explicó el señor Pierce. «Pero tiene que actuar ahora». Tras salir del banco, Rebecca llamó inmediatamente a Olivia. «Olivia, es un desastre», le temblaba la voz. «John no solo le dio la casa a esa tal Victoria, falsificó mi firma en los papeles de cancelación de la hipoteca. Lo estamos perdiendo todo». «Dios mío», exclamó Olivia. «Tienes que ir a un abogado inmediatamente. Conozco a uno bueno. Ahora mismo te envío sus datos». Una hora más tarde, Rebecca estaba sentada en el despacho de Michael Greenwood, abogado especializado en familia y propiedad. Así que, resumió tras escuchar su historia, su marido no solo se fue con otra mujer, sino que le cedió la casa común, falsificando su firma en los documentos bancarios. Añádase a eso su desaparición y su negativa a contestar al teléfono. S.R.A. Thompson. Esto no es solo un divorcio. Esto es un fraude. Rebecca asintió, sintiendo cómo la ira iba sustituyendo poco a poco a la conmoción. «¿Qué puedo hacer?». En primer lugar, el abogado empezó a tomar notas rápidas. «Presentamos una denuncia policial por falsificación. En segundo lugar, impugnamos la escritura de donación, porque la casa es propiedad conjunta de la pareja, y John no tenía derecho a transferirla a un tercero por su cuenta. En tercer lugar, comprobamos todas sus cuentas y bienes conjuntos». «Ya lo he hecho», sonrió Rebecca con amargura. «Nuestra cuenta conjunta está vacía, pero los demás bienes no estoy segura». «¿Qué quieres decir?». El abogado frunció el ceño. «John siempre se ha dedicado a las finanzas. Decía que invertía nuestro dinero, pero nunca entraba en detalles». Michael suspiró. «Un error clásico. Tenemos que averiguar exactamente qué activos tenía y a dónde fueron a parar. Me temo que podemos encontrarnos con sorpresas muy desagradables». De camino a la comisaría, Rebecca trató de recordar todo lo que John había dicho sobre sus inversiones en los últimos años. Acciones en alguna empresa tecnológica, un terreno en el campo, depósitos en varios bancos, pero ella no sabía los detalles. En la comisaría, el sargento Williams escuchó atentamente su historia. «Ya veo. ¿Está diciendo que su marido falsificó su firma en documentos oficiales?». «Sí», respondió Rebecca con decisión. «Nunca firmé una renuncia de hipoteca y jamás habría accedido a semejante trámite». «Tendremos que hacer un examen grafológico», explicó el sargento. «Puede llevar algún tiempo». «¿Y la casa?», preguntó Rebecca con ansiedad. «Hay extraños viviendo allí. Han tomado posesión de mi propiedad ilegalmente. Por desgracia, señora Thompson, si tienen documentos registrados oficialmente, no podemos desalojarlos sin más. Primero tenemos que demostrar el hecho del fraude». «¿Cuánto tiempo llevará?», preguntó Rebecca desesperada. «Unas semanas, quizá un mes», respondió el sargento.
pero le aconsejo que contrate a un detective privado. Aunque no es barato, encontraré el dinero, dijo Rebeca con firmeza. Después de la comisaría, llamó a Olivia. Necesito un detective privado. Y rápido. Conozco a alguien, respondió Olivia. Ayudó a mi hermana cuando se divorció. No es barato, pero es muy eficaz. Genial, dijo Rebeca. Dame sus datos de contacto. Al día siguiente, Rebeca se reunió con Alex Rodríguez, un investigador privado con 20 años de experiencia. Su pequeño despacho estaba lleno de archivos y equipos informáticos. Así que su marido falsificó documentos, entregó su casa común a su amante, vació las cuentas bancarias y desapareció, resumió Alex tras escucharla. Un plan clásico, pero normalmente los hombres al menos intentan mantenerse dentro de la ley. Aún no puedo creer que John hiciera esto, Rebeca negó con la cabeza. Vivimos juntos durante 12 años. La gente cambia, se encogió de hombros la detective. O de repente muestran su verdadera cara. ¿Qué sabes de Victoria Clark? Prácticamente nada, admitió Rebeca. Ni siquiera sabía que existía hasta ese día. Solo sé que es 10 años más joven que yo y que su madre, Margaret, vive con ella. De acuerdo, comenzó a tomar notas el detective. Las investigaré a las 2. También tenemos que encontrar a su marido. Que no conteste al teléfono no significa que haya desaparecido sin dejar rastro. ¿Conoce a sus amigos, colegas? Sí, claro. Rebeca sacó el teléfono. Pero ya he llamado a algunos. Nadie sabe dónde está. O no quieren hablar, dijo Alex. La gente suele encubrir a sus amigos, sobre todo en situaciones como esta. También encontré esto. Rebeca sacó una carpeta de su bolso. Los extractos de nuestras cuentas conjuntas de los últimos 6 meses. Hay muchas retiradas de efectivo importantes. Alex miró los documentos. Interesante. Hay un patrón. Todos los meses se retiran primero 5,000 y luego otros 10,000. Y todo en efectivo. Su marido lleva mucho tiempo planeando esto, señora Thompson. No puede ser. Rebeca sintió que se le hundía el corazón. Hace 6 meses celebramos nuestro aniversario de boda. Me regaló una pulsera de diamantes. Nos fuimos de vacaciones. No podía haber planeado todo esto entonces. El detective la miró con lástima. Me temo que sí. La gente es increíblemente capaz de llevar una doble vida. He visto casos de hombres que han mantenido 2 familias durante años sin que nadie sospechara nada. Rebeca cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. Quiero saber toda la verdad. ¿Cuánto va a costar? Mi tarifa es de $200 al día más gastos, respondió Alex, pero necesito $1,000 por adelantado para empezar. Rebeca volvió a abrir el bolso y sacó un sobre. Aquí tienes 2,000. Puedes empezar inmediatamente. Alex enarcó las cejas. ¿Estabas lista? Vendí mi pulsera de diamantes. Rebeca sonrió amargamente. Un regalo de aniversario de mi querido marido. Resultó que no valía tanto como yo pensaba. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla para Rebeca. Visitó varios bancos donde creía que John y ella tenían cuentas o depósitos conjuntos. Los descubrimientos la conmocionaron. Señora Thompson, esa cuenta de depósito se cerró hace 3 meses, le dijo el director del tercer banco. Su marido se llevó todo el dinero, $83,000. ¿Pero cómo es posible?, se indignó Rebeca. Es nuestra cuenta conjunta. No puede haberla cerrado él solo. El director se removió incómodo en su silla. En realidad, todos los documentos son correctos. Aquí, eche un vistazo. Le mostró una copia de la solicitud de cierre de la cuenta. Su firma está aquí. Rebeca miró el documento y sintió que se le cortaba la respiración. Esa no es mi firma, es falsa. El director del banco parecía preocupado. Si es así, debería ponerse en contacto con la policía. Se trata de un delito grave. Ya lo he hecho, dijo Rebeca. Pero la investigación sigue su curso y, mientras tanto, mi marido está vaciando todas nuestras cuentas. Más tarde, ese mismo día,
Se reunió con el abogado Michael Greenwood para informarle de los nuevos hallazgos. Es peor de lo que pensaba, admitió tras escucharla. Su marido no solo falsificó su firma en los documentos de la hipoteca, la ha falsificado sistemáticamente en los documentos bancarios para retirar todos sus fondos comunes. ¿Qué debo hacer?, preguntó Rebecca, desesperada. En primer lugar, tenemos que presentar una petición para bloquear todas las cuentas y bienes conjuntos restantes, respondió el abogado. También tiene que solicitar el divorcio, reconociendo las acciones fraudulentas de su marido. Esto nos ayudará a reclamar una indemnización. ¿Y la casa?, preguntó Rebecca. Quiero recuperar mi casa. Eso es más complicado, suspiró Michael. Como ya se ha registrado la escritura de donación y se han firmado los documentos de renuncia a la hipoteca, tendremos que demostrar en los tribunales que todo se hizo fraudulentamente. Llevará tiempo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Rebecca con ansiedad. Unos meses, quizás 6, respondió el abogado con sinceridad. El sistema judicial no funciona con rapidez, sobre todo en casos inmobiliarios, pero no puedo vivir con amigos tanto tiempo, exclamó Rebecca. No tengo ingresos. Mi marido nos robó todos los ahorros. ¿Tienes trabajo?, preguntó Michael. Rebecca negó con la cabeza. Dejé mi carrera hace 6 años cuando John y yo decidimos que él se centraría en el negocio y yo me ocuparía de la casa. Planeábamos tener hijos, ya veo, asintió el abogado. Entonces necesitas encontrar un trabajo rápido y un alojamiento barato. Aquella tarde, Rebecca estaba sentada en la habitación de invitados de Olivia, mirando páginas web de empleo. Su especialidad, el marketing, se había quedado anticuada tras 6 años fuera del mercado laboral. No había ni una sola vacante atractiva que se ajustara a sus cualificaciones. No te preocupes, la tranquiliza Olivia. Puedes empezar con algo sencillo para tener al menos unos ingresos y al mismo tiempo buscar algo mejor. Tienes razón, suspiró Rebecca. Pero es que no me puedo creer que esté en esta situación. John y yo teníamos un plan, teníamos un futuro juntos. Y de repente todo se esfumó. Una llamada interrumpió su conversación. Era Alex Rodríguez. S.R.A. Thompson, tengo noticias, dijo. He encontrado a su marido. ¿Dónde está?, preguntó Rebecca tensa. En el Hotel Riverside, a las afueras de la ciudad. Lleva allí 2 semanas, y no está solo. ¿Victoria?, sugirió Rebecca. No, respondió el detective. Le acompaña otra mujer, joven, rubia. Hice algunas fotos, puedo enviárselas. Rebecca sintió que la sangre se le escurría de la cara. Envíalas. Unos segundos después, las fotos llegaron a su teléfono. En ellas aparecía John con una joven a la que Rebecca no había visto nunca. Salían del hotel, cogidos de la mano, riendo. Esa no es Victoria, susurró. Me lo imaginaba, dijo Alex. Esta chica se llama Lauren White, tiene 26 años y trabaja para una agencia de modelos. Pero eso no es todo. He investigado a Victoria Clark. Tiene un pasado interesante. ¿Qué quieres decir?, desconfió Rebecca. Ha estado involucrada en 3 situaciones similares en los últimos 5 años. Los maridos dejaban a sus mujeres, les cedían sus propiedades y luego desaparecían de su vida. En todos los casos, su madre, Margaret, estaba involucrada. Dios mío, jadeó Rebecca. ¿Es esto algún tipo de esquema? ¿Una estafa? Eso parece, confirmó el detective. Y su marido parece ser su próxima víctima, aunque, a juzgar por el historial del hotel, no le importa engañar a todos los que le rodean. Rebecca cerró los ojos, intentando comprender lo que había oído. Así que John le ha dado la casa a Victoria y ahora se divierte con alguna modelo. ¿Lo sabe Victoria? Lo dudo, respondió Alex, porque entonces todo el plan no tiene sentido. Está claro que ella espera obtener de él algo más que la casa. Tengo que hablar con John, dijo Rebecca con decisión. Ahora mismo. No creo que sea una buena idea, advirtió el detective. Ahora mismo es mejor reunir pruebas y seguir los cauces legales.
No, insistió Rebeca. Quiero mirarle a los ojos. Me debe una explicación. Como quieras, suspira Alex. Pero te aconsejo que lleves a alguien contigo y no olvides grabar la conversación. Puede que la necesites en el juicio. A la mañana siguiente, Rebeca y Olivia llegaron al Hotel Riverside. En recepción averiguaron que John Thompson se alojaba en la habitación 412. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Olivia preocupada mientras tomaban el ascensor. Absolutamente, respondió Rebeca con firmeza. Quiero que me diga la verdad. Quiero saber por qué arruinó nuestras vidas. En la puerta de la habitación 412, Rebeca respiró hondo y llamó. Al principio se hizo el silencio, luego oyó pasos y la puerta se abrió. John estaba en el umbral, vestido con una bata de hotel. Cuando vio a Rebeca, retrocedió como si hubiera visto un fantasma. «¿Rebeca? ¿Qué haces aquí?». Sonaba confuso y asustado. «He venido a hablar con el hombre que me robó el dinero, le dio mi casa a su amante y falsificó mi firma en docenas de documentos», respondió ella con frialdad. «¿Puedo pasar?». John miró nervioso a su alrededor. «No es un buen momento. ¿Tienes miedo de que tu nueva novia vea a la anterior?». Rebeca empujó la puerta y entró en la habitación. Olivia la siguió dentro. «Rebeca, por favor». John parecía avergonzado. «Hablemos más tarde. Te llamaré». «¿Cómo vas a llamarme si llevas una semana sin contestar al teléfono?», replicó Rebeca. «Y no te preocupes por Lauren. Sé lo de ella. Y sé lo de Victoria». Una voz de mujer llegó desde el baño. «Johnny, ¿quién está ahí?». «Nadie, cariño», respondió John nervioso. «Solo el personal del hotel». «Mentiras, como siempre», dijo Rebeca con amargura. «No puedes parar, ¿verdad?». «Rebeca, escucha». John bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Te lo explicaré todo, pero no ahora. Es una situación complicada». «Oh, ya sé lo complicada que es», le cortó Rebeca. «Robaste todo nuestro dinero, falsificaste mi firma para librarte de la hipoteca, le diste nuestra casa a Victoria y ahora te diviertes con una modelo en un hotel. Sí, la situación es realmente muy complicada. ¿No lo entiendes?». John se pasó la mano por el pelo. Parecía agotado. «Victoria, no es lo que piensas, y tampoco lo es Lauren. ¿Qué se supone que debo pensar?». Rebeca cruzó los brazos sobre el pecho. «Ilumíname». La puerta del baño se abrió y salió una joven rubia envuelta en una toalla. «Johnny, ¿quiénes son estas personas?». John se puso pálido. «Lauren, es una reunión de negocios. ¿Puedes esperar en el baño?». Lauren levantó las cejas, sorprendida. «¿Una reunión de negocios? ¿En una habitación de hotel? ¿A las 10 de la mañana? Soy su mujer», se presentó Rebeca. «Y esta es mi casa, quiero decir, nuestra casa, que él cedió a otra mujer. Ahora parece ser la tercera persona en la ecuación, o tal vez la cuarta. ¿Quién sabe?». Lauren miró a John sorprendida. «¿Estás casado? Dijiste que estabas divorciado». «Lauren, por favor», dijo John suplicante. «Es complicado». «¿Complicado?», se indignó la chica. «Me mentiste. Dijiste que eras libre, que tenías tu propio negocio y que nos íbamos juntos a Europa». «¿Europa?». Rebeca rió sin alegría. «Oh, qué idea tan maravillosa, sobre todo con el dinero que le robó a su mujer». «Ya basta», gritó John. «Todo el mundo fuera, todos, ahora mismo. No hasta que me expliques qué está pasando», insistió Rebeca. «¿Dónde está todo nuestro dinero, John? ¿Por qué falsificaste mi firma? ¿Por qué le diste la casa a Victoria y tú te diviertes aquí?». Ante la mención de Victoria, John se estremeció. «Victoria, esto es un error enorme». «¿Quién es Victoria?», intervino Lauren apretando más la toalla. «Otra de sus mujeres», explicó Rebeca. «A la que le dio nuestra casa». Lauren miró a John sorprendida. «Tienes 3 mujeres al mismo tiempo. ¿Estás enfermo?». «No, no lo estoy», protestó John. «Victoria, ella, me mintió.
Ella y su madre. Es difícil de explicar. Inténtalo, dijo Rebeca con frialdad. Tenemos tiempo. John se sentó pesadamente en el borde de la cama. Conocí a Victoria hace 8 meses en una conferencia de negocios. Era encantadora. Dijo que era asesora de inversiones. Me ayudó a invertir en varios proyectos. Al principio todo fue bien. Incluso obtuve mis primeros beneficios. Entonces ella sugirió un proyecto más grande. Requería fondos serios. Y retiraste todos nuestros ahorros, adivinó Rebeca. Pensé que nos traería millones. John puso excusas. Victoria me enseñó los documentos, los cálculos. ¿Y entonces? Le dio un codazo Rebeca. Y entonces todo salió mal. John bajó la cabeza. El proyecto fracasó. El dinero desapareció. Victoria dijo que la única forma de recuperar algo era volver a registrar la casa a su nombre, supuestamente para protegerla de los acreedores. ¿Y tú le creíste?, preguntó incrédula Rebeca. Fue muy convincente, respondió John en voz baja. Y yo estaba enamorado. Pensé que podríamos resolver esto juntos. ¿Y lo de falsificar mi firma? Rebeca podía sentir cómo su enfado crecía por momentos. Rebeca no sabía si reír o llorar. Su marido no solo era un traidor, sino un tonto. Había confiado en un estafador que les había timado hasta los huesos, y ahora Rebeca estaba pagando esa confianza con su casa y sus ahorros. «Voy a llamar a la policía», le dijo a John, sacando su teléfono. «Por favor, no», se asustó John. «Yo me encargaré de esto». Rebeca le miró con desprecio. «Has falsificado mi firma en documentos oficiales. Eso es un delito, John». Lauren recogió rápidamente sus cosas. «Este no es mi sitio. Me marcho». «Lauren, espera», gritó John, intentando detenerla. «Ni se te ocurra», dijo la chica poniéndose los vaqueros. «Me has mentido en todo. Deja que me vaya», intervino Olivia, que había estado observando la escena en silencio. «Rebeca, deberíamos llamar a la policía. John tiene que responder por sus actos». Los ojos de John brillaron de miedo. «Rebeca, por favor. Si voy a la cárcel, ¿cómo podré devolvértelo? ¿Puedes recuperarlo?», preguntó escéptica. «Yo estoy en ello», se frotó las manos con nerviosismo. «Tengo otros bienes que Victoria no conoce». «¿Qué activos?», preguntó Rebeca con incredulidad. John miró a su alrededor como si temiera que alguien estuviera escuchando. «Aquí no. Quedamos mañana, en la cafetería Blue Moon a las 10. Te lo explicaré todo». Rebeca quiso negarse, pero de pronto se dio cuenta de que era su oportunidad de aprender más. «De acuerdo, pero si no vienes, iré directamente a la policía. Estaré allí», John lo prometió. «Te doy mi palabra». Lauren, ya completamente vestida, le dirigió una última mirada desdeñosa. «Tu palabra no vale nada, Johnny», y salió de la habitación. Rebeca y Olivia la siguieron. En el ascensor, Olivia susurró: «¿De verdad no vas a esperar hasta mañana para ir a la policía?». «No», respondió Rebeca con calma. «Vamos ahora mismo». Pero John no tiene por qué enterarse de esto. Ese mismo día, en comisaría, Rebeca prestó una nueva declaración sobre la falsificación y se entrevistó con el investigador encargado de su caso. «¿Así que su marido confesó la falsificación?», dijo el teniente Parker. «No directamente, pero en efecto sí», respondió Rebeca. «Admitió que se dio la casa a otra mujer bajo su presión». «Eso ya es algo», asintió el teniente. «Pero necesitamos pruebas más concretas para acusarle. En la reunión de mañana, intenta obtener de él algún tipo de confesión por escrito. Un correo electrónico, un mensaje, lo que sea». Rebeca dudó. «¿Crees que vendrá? Después de nuestra conversación de hoy, si realmente quiere resolver la situación, lo hará», respondió el teniente. «Y si no lo hace, bueno, entonces tendremos motivos para creer que es un fugitivo». Después de la comisaría, Rebeca se reunió con el detective Alex Rodríguez en un pequeño café. «Así que la historia se complica», dijo pensativo tras escuchar su relato. «Su marido afirma ser víctima de un plan fraudulento de Victoria Clark y su madre.
Sí, pero no sé si creerle, admitió Rebeca. Me mintió durante tantos meses. Su versión tiene sentido, reflexionó Alex. Victoria y Margaret ya habían participado en planes similares. Encontraban hombres de éxito, se ganaban su confianza y luego les estafaban su dinero o sus propiedades. Pero eso no explica por qué John falsificó mi firma, argumentó Rebeca. Tal vez tenía pánico, sugirió el detective. La gente hace cosas estúpidas cuando tiene miedo, sobre todo cuando se sienten amenazados. ¿Victoria le amenazó? Se sorprendió Rebeca. No estoy diciendo eso, respondió Alex con cautela. Pero sí sé que en casos anteriores Margaret podía ser persuasiva. ¿Qué quieres decir? En 2018, un hombre llamado Peter Lawrence presentó una denuncia contra Margaret ante la policía. Afirmaba que ella le había amenazado con violencia física si no volvía a registrar su apartamento a nombre de su hija. El caso se cerró finalmente por falta de pruebas. Rebeca negó con la cabeza. Cuanto más aprendo, menos entiendo. Si Victoria y Margaret son estafadoras, ¿por qué siguen en libertad? Son cautelosas, explicó Alex. Nunca dejan pruebas directas. Siempre trabajan a través de hombres que están demasiado avergonzados para admitir que han sido engañados. Es un esquema clásico. ¿Qué debo hacer?, preguntó Rebeca con impotencia. Mañana, reúnase con su marido como acordamos. Intente averiguar más cosas sobre su relación con Victoria y sobre todo acerca de los activos que supuestamente ha ocultado. Rebeca asintió. De acuerdo, pero no quiero ir sola. Estaré allí, le aseguró el detective. Estaré sentada en la mesa de al lado. No me conoce. A la mañana siguiente, Rebeca llegó a la cafetería Blue Moon 15 minutos antes de lo previsto. Alex ya estaba esperando en una mesa del rincón, fingiendo leer un periódico. John llegó a las 10 en punto, mirando a su alrededor con nerviosismo. Parecía cansado, con ojeras y barba incipiente. «Gracias por venir», dijo, sentándose frente a Rebeca. «He venido a por una explicación», replicó ella con frialdad. «Y quiero toda la verdad, John. Se pasó la mano por el pelo, lo sé, y te lo contaré todo. Pero primero quiero decirte que lo siento, cometí un terrible error». «Más de uno», dijo Rebeca. «Sí», estuvo de acuerdo. «Muchos errores, y voy a pagar por ellos en su totalidad». «Empieza por Victoria», sugirió Rebeca. «¿Cómo la conociste?» «En una conferencia de negocios en Chicago el verano pasado», comenzó John. «Se presentó como consultora de inversiones. Era muy inteligente y sabía mucho de finanzas. Me ofreció una oportunidad de inversión con la que todos salíamos ganando. ¿Y le creíste?» «Al principio fui cauto», se justificó John. «Invertí solo 10,000 y un mes después recibí 15. Fue convincente, una táctica clásica de estafa», dijo Rebeca. «Dar una pequeña ganancia y luego llevárselo todo». John sacudió la cabeza. «Ahora lo entiendo, pero entonces estaba cegado. Victoria era tan encantadora, tan comprensiva. Empezamos a salir, y no me dijiste ni una palabra», dijo Rebeca con amargura. «No estoy orgullosa de ello», respondió John en voz baja. «Es que ella era fácil. No me presionaba con lo de los niños ni me recordaba las facturas». Rebeca sintió que se le cortaba la respiración. ¿Por eso? ¿Porque quería un hijo? ¿Porque intentaba mantenernos dentro de un presupuesto? No, no es solo por eso. John negó con la cabeza. Simplemente estaba confuso. Y entonces Victoria le ofreció una inversión mayor, un proyecto inmobiliario en Miami. Prometió el triple de rentabilidad en 6 meses. Y tú la creíste, afirmó Rebeca. «Lo hice», admitió John. «Invertí todo lo que pude. Nuestros ahorros, dinero de la venta de acciones, casi $300,000. Rebeca se estremeció. «¿Qué? ¿300,000? No teníamos tanto dinero». «Sí, lo teníamos», respondió John con gravedad. «Solo que no conocías todos nuestros activos. Yo he estado ocultando algunos ingresos durante los últimos años». «¿De Hacienda?»,
se horrorizó Rebeca. No exactamente, aclaró John. Simplemente lo he transferido a cuentas en el extranjero, para optimizar los impuestos. Es legal, casi. Rebeca sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Y le diste todo ese dinero a Victoria? John asintió. Sí, dijo, y entonces el proyecto se vino abajo de repente. Victoria dijo que lo habíamos perdido todo, pero que había una forma de recuperar al menos una parte, volver a registrar la casa a su nombre para protegerla de posibles reclamaciones de los inversores. ¿Y le creíste? En aquel momento yo ya estaba endeudado, admite John. Ella me convenció de que era la única manera de salvar algo. Me dijo que me devolvería la casa cuando la situación se estabilizara. ¿Y luego qué pasó?, preguntó Rebeca, aunque ya lo sabía. Entonces cambió, respondió John con tristeza. Se volvió fría y exigente. Apareció su madre, que vivía en Arizona. Empezaron a presionarme, a exigirme más dinero. Amenazaron con informar a Hacienda de mis cuentas en paraísos fiscales. Y entonces decidieron falsificar mi firma en los documentos de la hipoteca. John dudó. Victoria dijo que era necesario, que, de lo contrario, el banco no permitiría el traspaso de la propiedad. Estaba desesperado, Rebeca. No sabía qué hacer. ¿Y Lauren?, preguntó Rebeca. ¿Dónde encaja ella en este cuadro? Lauren, John suspiró. Fue un error. La conocí cuando me di cuenta de que Victoria me engañaba. Me sentía solo y asustado. Lauren parecía tan despreocupada, tan sencilla. ¿Así que solo coleccionas mujeres?, preguntó Rebeca con frialdad. No, protestó John. Estoy perdido, Rebeca. He cometido muchos errores terribles, pero ahora quiero arreglarlo. ¿Cómo?, preguntó ella con escepticismo. ¿Cómo vas a arreglar este desastre? John se inclinó más hacia ella y bajó la voz. Le mentí a Victoria. Tengo algo más. Acciones de la empresa de mi amigo que compré hace 3 años. Ahora valen casi 200,000. Victoria no sabe nada de ellas. ¿Y qué vas a hacer con ellas? Venderlas e intentar recuperar la casa, respondió John. Quizá Victoria acepte el dinero en lugar de la casa. Parece ávida de dinero. Rebeca negó con la cabeza. John, no entiendes con quién estás tratando. Victoria y su madre son estafadoras profesionales. No van a renunciar a la casa por nada. ¿Cómo lo sabes? John se sorprendió. Tengo mis fuentes, respondió Rebeca con evasivas, sin querer hablarle del detective privado. Victoria y Margaret ya habían planeado cosas parecidas. Atraen dinero y propiedades de los hombres y luego desaparecen. John se puso blanco. ¿Quieres decir que no soy la primera?, confirmó Rebeca. Y si crees que puedes vencerlas, te equivocas. Llevan años haciéndolo. John bajó la cabeza. Dios, qué idiota soy. Eso no se puede discutir, convino Rebeca. Pero la cuestión ahora es qué vamos a hacer. ¿Nosotros?, preguntó John esperanzado. ¿Vais a ayudarme? A ti no, aclaró Rebeca. Me voy a ayudar a mí misma. Quiero recuperar mi casa y mi dinero. Y si eso significa que tengo que trabajar contigo, que así sea. ¿Qué propones?, preguntó John. En primer lugar, tienes que escribir una confesión, dijo Rebeca con firmeza. Todo lo que me contaste, lo de falsificar mi firma, lo del fraude de Victoria, lo de las cuentas en paraísos fiscales, todo. Pero esto podría llevarme a la cárcel. John entró en pánico. Eso depende de lo útil que seas para la investigación, replicó Rebeca. Si ayudas a desenmascarar a Victoria y a su madre, puede que el fiscal reduzca los cargos. ¿Y Hacienda?, se preocupó John. Ese es tu problema, respondió fríamente Rebeca. Llevas muchos años ocultándome tus ingresos. Ocúpate tú de ello. John parecía confuso. ¿Pero cómo vamos a recuperar la casa? Los documentos ya están a nombre de Victoria. Si podemos demostrar que la obtuvo fraudulentamente, el tribunal puede anular el traspaso de propiedad, explicó Rebeca. Pero para eso necesitamos pruebas. ¿Qué tipo de pruebas?
Cualquier comunicación entre ustedes en la que ella los convenza de ceder la casa, promesas de devolverla más tarde, menciones de inversiones que salieron mal, todo lo que tengáis. John lo pensó. Tengo correos electrónicos y mensajes. No los he borrado. Bien, asintió Rebeca. Es un comienzo, pero necesitamos más. Tenemos que conseguir que diga la verdad. ¿Cómo?, preguntó John con escepticismo. No va a decir la verdad así como así. No, aceptó Rebeca. Pero la gente como Victoria suele presumir de su astucia. Si cree que ha ganado, podría relajarse y decir algo incriminatorio. ¿Y cómo vas a hacerlo? Tengo un plan, replicó Rebeca, pero necesito tu ayuda. Durante la semana siguiente, Rebeca trabajó en su plan. Se reunió con su abogado para discutir los aspectos legales y con el detective Alex para organizar la vigilancia de la casa. John, sorprendentemente, fue de gran ayuda. Le facilitó todas las comunicaciones con Victoria e incluso accedió a grabar una conversación con ella. Rebeca también encontró un trabajo temporal como asistente en una empresa de marketing. El sueldo era pequeño, pero le permitía alquilar un apartamento modesto y no depender de Olivia. Al octavo día del plan, Rebeca recibió una llamada inesperada de John. Victoria y Margaret están empezando a vender cosas de la casa, dijo entusiasmado. Un amigo mío vive al lado y las ha visto sacar cuadros y plata. Se están preparando para escapar, comprendió Rebeca al instante. Tenemos que actuar con rapidez. ¿Qué debo hacer?, preguntó John. Llama a Victoria, dile que quieres reunirte con ella, que tienes más dinero para ella. ¿Crees que te creerá? Es codiciosa, respondió Rebeca, y arrogante. Pensará que puede sacarte algo más. John hizo precisamente eso. Victoria se mostró fría al principio, pero cuando mencionó la inversión adicional, aceptó reunirse con él al día siguiente. Ella misma eligió el lugar, el restaurante Meridian en el centro de la ciudad. Eso está bien, dijo Rebeca cuando John le habló de la reunión. Un lugar público. Le resultará más difícil presionarte. ¿Qué se supone que debo decirle?, preguntó John nervioso. Lo que hablamos, le recordó Rebeca, que vendiste las acciones y tienes el dinero, que quieres invertirlo en el mismo proyecto de Miami. Pero antes de eso, me gustaría ver algunos documentos. ¿Y si sospecha que es una trampa? Entonces, pasaremos al plan B. Al día siguiente, Rebeca estaba sentada en una mesa en el rincón más alejado del restaurante Meridian, fingiendo leer un libro. Llevaba un sombrero de ala ancha y gafas de sol, disfraz suficiente para que Victoria no la reconociera a primera vista. La detective Alex estaba sentada en la mesa de al lado, lista para intervenir si algo salía mal. John llegó a la hora acordada y pidió una copa, mirando nervioso a la puerta. Victoria apareció 15 minutos después, con un aspecto espectacular, segura de sí misma, vestida con un elegante traje azul. Saludó a John con frialdad y se sentó frente a él. Así que, empezó sin preámbulos, ¿dijiste algo sobre una inversión adicional? John, como había acordado, encendió la grabadora que llevaba en el bolsillo de la chaqueta antes de empezar a hablar. Sí, he vendido algunos activos. Tengo otros 100,000 que me gustaría invertir en ese proyecto de Miami. Victoria lo miró con desconfianza. Creía que estabas en bancarrota. ¿De dónde ha salido el dinero? Había unas acciones que no mencioné, respondió John con evasivas. Conseguí venderlas a buen precio. ¿Y quieres invertir ese dinero en un proyecto que ya ha fracasado?, preguntó Victoria incrédula. Dijiste que el proyecto solo estaba parado, le recordó John. Que con nuevas inversiones volvería a funcionar. Victoria sonrió lentamente. Sí, claro, está en suspenso. Solo me sorprende que sigas interesado, sobre todo después de que tu mujer montara una escena. Rebeca ya no es un problema, le aseguró John. Ella está de acuerdo con el divorcio. Le prometí una indemnización por la casa. ¿En serio?, se sorprendió Victoria. Creía que estaba realmente aferrada a esa casa.
Eso fue antes de que se enterara de mis deudas, mintió John. Ahora ella solo quiere conseguir el dinero y olvidarse de él. Eso es inteligente de su parte. Victoria estuvo de acuerdo. Pero volvamos a la inversión. ¿Has dicho 100,000? Sí, asintió John. Pero antes de entregar el dinero, me gustaría ver al menos algunos documentos sobre el proyecto. La última vez fui demasiado confiado. Victoria se puso tensa. ¿No confías en mí, John? Después de perder 300,000 me volví más precavida, respondió con sinceridad. No es una cuestión de confianza, se trata de negocios. Victoria golpeó la mesa con las uñas, pensativa. De acuerdo. Puedo enseñarte algunos documentos, pero no aquí. Ven a casa esta noche, a las 8. ¿La casa? John se sorprendió. ¿Por qué quieres ir allí? Mi despacho está allí, explicó Victoria. Y todos los documentos. Además, mi madre quería hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre el futuro, sonrió Victoria misteriosamente. Tiene una oferta para ti. John lanzó una discreta mirada hacia Rebecca, que asintió levemente. De acuerdo, aceptó. Estaré allí a las 8, y trae el dinero, añadió Victoria poniéndose en pie. Si te parece bien el papeleo, podemos hacer la inversión enseguida. Cuando se marchó, Rebecca se dirigió rápidamente a la mesa de John. Están tramando algo. Es una trampa. ¿Tú crees? John estaba preocupado. Estoy segura, respondió Rebecca. Te invitan esta noche, te piden que lleves dinero. ¿Margaret quiere hablar? Esto no me gusta. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó John, confundido. Vamos a ir con el plan B, dijo Rebecca con firmeza, y vamos a necesitar ayuda. A las 7:30 de la tarde, John condujo hasta su antigua casa. Estaba solo, pero llevaba una grabadora de voz encendida en el bolsillo y un discreto auricular en la oreja para poder comunicarse con Rebecca y la detective Alex, que esperaban en el coche a la vuelta de la esquina. Victoria abrió la puerta con una gran sonrisa. John, puntual como siempre. Pasa. La casa había cambiado. Muebles nuevos, cuadros diferentes en las paredes, olores desconocidos. John sintió una punzada de dolor al recordar cómo él y Rebecca habían creado esta casa. ¿Dónde está Margaret?, preguntó entrando en el salón. No tardará en bajar, respondió Victoria. ¿Quieres tomar algo? No, gracias, dijo John. Acabo de llegar. Un trago no te hará daño, insistió Victoria, que ya estaba sirviendo whisky en un vaso de cristal. No te tomes la copa. La voz de Rebecca llegó a través del auricular. Podrían ponerle algo. De verdad, no lo hagas, dijo John con firmeza. Me gustaría ver los papeles primero. Todo a su tiempo, sonrió Victoria acercándose. Me alegro de que hayas venido, John. Te he echado de menos. John se apartó de Victoria, sintiéndose inseguro. Su comportamiento parecía artificial, y sus ojos no sonreían, fríos y calculadores, como un depredador acechando a su presa. Documentos, Victoria, insistió, tratando de mantener las distancias. No estoy aquí para ligar. Te has vuelto tan frío, Johnny, dijo ella, tocándole juguetonamente la chaqueta. Antes eras mucho más simpático. ¿Has vuelto a echar de menos a tu aburrida esposa? De repente, Margaret apareció en las escaleras, caminando pesada y confiada. Llevaba el pelo gris recogido en un moño estricto, y su mirada me atravesó. Ningún saludo, ninguna falsa amabilidad. ¿Has traído el dinero?, preguntó sin ceremonias. Esa es la única razón por la que estamos hablando contigo. Margaret ni siquiera intentaba ser amable. Aquella noche se cayeron las máscaras. Los estafadores se sentían victoriosos y no veían la necesidad de ocultar sus verdaderas intenciones. John se dio cuenta de que Rebecca tenía razón. Era una trampa. «Tengo una pequeña porción conmigo», dijo John, tratando de sonar confiado. «Traeré el resto cuando vea el papeleo y me asegure de que es legal». Margaret tarareó. «¿Legal?
De repente tienes tantos principios. No lo parecía cuando falsifiqué la firma de mi mujer. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Victoria se estremeció, intercambiando una mirada tensa con su madre. ¿Quién será? ¿Has invitado a alguien? Sin esperar respuesta, fue a abrir. Rebeca estaba en el umbral, acompañada por el detective Alex y dos agentes de policía, cuyas placas brillaban a la luz del atardecer. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Victoria bruscamente, perdiendo al instante todo su encanto. John, ¿has traído aquí a tu mujer? Ex-mujer, corrigió Rebeca con calma, erguida y segura de sí misma. Y esta vez he venido con una orden de registro. El teniente Parker, el más alto de los dos agentes, le entregó el documento a Victoria. Tenemos motivos para creer que aquí se guardan pruebas de fraude y falsificación, explicó en tono oficial. Victoria palideció y su confianza en sí misma se evaporó al instante. Esto es propiedad privada. No tienen ningún derecho. Me temo que sí, respondió el teniente pasando junto a ella y entrando en la casa. Margaret, viendo que la situación se descontrolaba, corrió hacia la puerta trasera, pero un segundo policía ya la estaba esperando. ¿No tiene prisa, señora?, le preguntó, impidiéndole el paso. Creo que es mejor que se quede y responda a algunas preguntas. Las horas siguientes se convirtieron en una pesadilla para Victoria y Margaret. La policía registró metódicamente la casa, encontrando cada vez más pruebas de sus actividades delictivas. En el estudio que solía pertenecer a John, encontraron varios documentos falsificados, formularios en blanco con firmas notariales falsificadas y, lo peor de todo, una carpeta con material sobre otras posibles víctimas. Hombres casados y con éxito a los que planeaban engañar según su plan probado. Alex, rebuscando en el contenedor del patio trasero, encontró el portátil pirateado que intentaban destruir. Los técnicos recuperaron los datos, que incluían correos electrónicos en los que Victoria discutía abiertamente con su madre cómo iban a acabar con ese idiota de John Thompson y a sacarle hasta el último céntimo. Mientras la policía leía sus derechos a Victoria y Margaret y las esposaba, Victoria no pudo contenerse. «Todo esto es por tu culpa», exclamó, fulminando con la mirada a Rebeca. «Si te hubieras marchado como una esposa abandonada normal, todos los demás lo hicieron. Al final me respeté más a mí misma y a la ley», replicó Rebeca con calma, sintiéndose extrañamente aliviada. «Y ahora tendrás mucho tiempo para pensar en tus actos». Un mes después, Rebeca estaba sentada en el acogedor despacho de su abogado, mirando los documentos que acababa de entregarle. El sol primaveral brillaba con fuerza al otro lado de la ventana. Un simbólico nuevo comienzo. «El caso contra Victoria y Margaret es absolutamente indiscutible», dijo Michael Greenwood, sin ocultar su sonrisa de satisfacción. «Han sido acusadas de fraude, falsificación, extorsión y toda una lista de otros delitos. Con las pruebas que hemos reunido, les esperan al menos 5 años de cárcel». «¿Y John?», preguntó Rebeca en voz baja, sintiendo aún una mezcla de rabia y lástima por su ex marido. Gracias a su cooperación con la investigación y a su testimonio contra Victoria y Margaret, solo ha recibido una condena condicional y trabajos comunitarios, respondió el abogado. Y por supuesto, tiene que pagar todas sus deudas e indemnizarte por daños no pecuniarios. El tribunal ha tomado una decisión definitiva sobre la casa, continuó Michael, entregándole otro documento. Se te devuelve íntegramente como legítima propietaria, y en cuanto al dinero, la mayor parte se ha rastreado hasta cuentas en el extranjero. El proceso será largo debido a la burocracia, pero lo recuperaremos hasta el último céntimo. Rebeca sintió que se le quitaba un enorme peso de encima, y su voz tembló de emoción. «Gracias, Michael, por todo. No podría haberlo hecho sin ti». «Eres mucho más fuerte de lo que crees, Rebeca», respondió sinceramente el abogado.
No todo el mundo podría soportar un golpe así y encontrar fuerzas para luchar. Cuando Rebeca volvió a casa, a su casa de verdad, recorrió lentamente las habitaciones, tocando las paredes y los muebles que le resultaban familiares. La casa necesitaba una limpieza a fondo tras la redada policial. Algunas cosas estaban dañadas o faltaban, pero era su hogar, y ahora lo valoraba más que nunca. A veces hay que perder algo para comprender realmente su valor. John apareció en la puerta con una pequeña maleta, con aspecto envejecido y agotado. «Vengo a recoger mis últimas cosas», dijo en voz baja, sin atreverse a entrar sin ser invitado. El abogado dijo que estaba bien. Rebeca asintió, haciéndose a un lado para dejarle pasar. «Los papeles del divorcio están listos. Solo tienes que firmarlos y será oficial». John miró lentamente la casa que una vez había sido su hogar juntos, el lugar donde habían planeado criar a sus hijos y envejecer juntos. «Lo he estropeado todo, ¿verdad?», preguntó con voz amarga. «Nuestro matrimonio, su confianza, nuestro futuro». «Sí», respondió Rebeca con sencillez, sin ver ningún sentido en suavizar la verdad. «Pero, por extraño que parezca, tengo que darte las gracias». «¿Por qué?», se preguntó él mirándola con gesto cansado. «Por mostrarme lo fuerte que puedo llegar a ser», respondió ella con inesperada sinceridad. «Pensé que no sobreviviría sin ti, que era dependiente y débil. Pero resultó que no solo puedo sobrevivir, sino también ganar. Puedo defenderme y defender mis derechos». John asintió en silencio, dándose cuenta de que había perdido algo mucho más valioso que el dinero o una casa. Había perdido a una mujer más fuerte, más inteligente y más digna de lo que jamás había creído posible. Y esa pérdida era irreparable. «Te deseo felicidad, Rebeca», dijo antes de marcharse. «Te la mereces más que nadie». Cuando la puerta se cerró tras John, Rebeca se acercó a la ventana y contempló su jardín, que necesitaba cuidados tras meses de abandono. Tenía mucho trabajo por delante: reformas, retomar su carrera, recuperar la estabilidad financiera y tal vez un nuevo comienzo en su vida personal. Pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo del futuro, sino que estaba entusiasmada con las posibilidades, porque ahora conocía su verdadera fuerza y que era capaz de superar cualquier obstáculo que la vida le pusiera en el camino.